La música es una de las artes más espirituales que el hombre ha desarrollado. Está presente en todas las religiones y el judaísmo no es la excepción. ¿Existe la música judía? ¿Podemos hablar de apropiación cultural? ¿Es más judía la música de Mordejai Ben David que la de Tchaikovsky? De estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto. Bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsik. Y mi nombre es Jonathan Berim y como siempre arrancamos, vamos a empezar con el origen de la música en las fuentes judías y quizás la más antigua de todas la encontramos en el primer libro de la Torá, en Bereshit, cuando habla de, la Torá está hablando de la descendencia del primer hombre de Adán, Arishon, y todos los hijos que tuvo hasta llegar al segundo personaje importante en la Torá que es central, por lo menos que es Noah. En un momento habla de Yuval, Pasamos en Cain y Abel, sí. ¿qué? Para que no se ofenda la gente. Sí, sí, salteamos a Cain y Abel, tal cual. Y entonces el segundo personaje importante que tenemos es Yuval, ese hombre Yuval, que no es tan importante, es un personaje de hecho secundario en la Torá y no parece como muy significativo, pero de repente la Torá hablando de él dice que fue el primer músico, hablando de que tocaba la cítara y la flauta. La cítara, para el que no esté al tanto, es un instrumento de cuerdas, una especie de guitarra media primitiva. Entonces estamos hablando que él dice la Torá que de repente quería destacar algo, no destacó que era quizás el primer orfebre o el primer equilibrista, dijo que era el primer músico. O sea que había instrumentos, digamos. Tal cual, ya habría Para instrumentos. tocar la cítara tiene que existir la cítara. Tal cual, había instrumentos, y es interesante el tema de los instrumentos porque la arqueología generalmente busca en la tierra y construir en base a eso. Pero la parte de la música es algo muy difícil de investigar porque uno encuentra un pedazo de algo y dice esto debe ser un pedazo de una flauta. Pero cómo sonaba y si era realmente una flauta, de por sí la arqueología es una ciencia muy eh, poco exacta porque justamente depende de la construcción sobre un montón de hipótesis. Pero interesante lo que es la arqueología musical, porque también tiene esos huecos que uno dice, ¿cómo habrá sonado esto? Porque uno puede hablar de la música, pero de hablar a escuchar es algo muy distinto. De hecho, hace un par de años hubo una exposición en el Museo de Madrid, especialmente sobre la música de la prehistoria española, y lo que habían hecho era reconstruir los instrumentos y hacerlos sonar. Ajá. Porque era justamente, mirar, estamos hablando de la música, que no es una teoría, es algo real, y tratamos de percibirlo, y justamente fue eso como lograron hacer para reconstruir todo. Ahora, cuando hablamos de la música en la Torah, yo pienso en dos momentos, antes de pensar en Yuval, que de Que no, hecho, no pensamos tanto en sí, él. sí, ahora estoy pensando, Harari se llama Yuval, ¿no? Ah, Yuval también, no sí, sí, Harari, sí, o sí, sea es que yo verdad. iba a decir, no, bueno, el nombre no es tan conocido, pero bueno, Yuval no Harari lo popularizó. Tal Ok, cual. pero volviendo a nuestro tema, sí, cuando pienso en la música, en la Torah, pienso en Az y Ashir Moshe, cuando, digamos, en el momento del cruce de Liam Suf, cuando cruzaron los Yehudim, el Yam Suf, los judíos de Yam Suf, y también está la parte en donde cuenta la Torah que Miriam agarró una pandereta, si no me equivoco en la traducción, y también ahí hicieron música, como se habla de los momentos musicales del judaísmo, se me viene a la mente eso en Sí, sí, realidad. yo creo que son a nivel pueblo de Israel, a nivel de relato de la historia del pueblo de Israel, son los centrales que justamente habla el Maral y habla muchos comentaristas de cuando uno llega a la plenitud y canta. Entonces, dice que el canto es una armonía de notas, de sonidos, y justamente cuando la persona está en esa armonía, ese placer, ese momento de altruismo, puede generar el canto, y así fue una especie de canto espontáneo que surgió, donde Moshe canta una poesía que de la palabra Yashir, seguramente entendemos que la cantó, tenemos el texto en la Torá, Claro. no tenemos partituras en la Torá, pero sí una forma de música que ya la vamos a hablar. Pero tenemos a Moshe cantando y a su hermana cantando. De hecho, la hermana con las panderetas siempre es el sinónimo de la fe, porque justamente no sabían si iban a salir o no salir de Egipto y ya se llevó las panderetas Claro. para cantar después, para festejar. Es como haber comprado la carne sin haber sentar la parrilla directamente, pero bueno, eso es parte de la fe también judía. En el desierto también, o sea, después de ahí empieza el periplo del pueblo judío por el desierto, y tenemos ahí instrumentos muy interesantes que se hacen bastante centrales en lo que era la administración judía en el desierto. Tenemos quizás los dos principales, son el shofar Las trompetas. y las trompetas, tal cual. Pero para un segundo, porque si no me equivoco, no tenían como un objetivo musical, sino un objetivo como de llamar al pueblo, de anuncio, más que, no sé, no creo que tocaban un tema De blues, claro, de jazz. de jazz, sí. No, tal cual. En ese momento, si bien es música, porque primero que son instrumentos musicales y están haciendo sonidos, así que ya eso de por sí ya es la definición de la música, pero es verdad que tenían un rol, o sea, tenían ciertos sonidos, o sea, ciertos códigos musicales, pero para advertir cosas. Por ejemplo, vamos a la guerra, por ejemplo, el campamento se levanta, Claro. por ejemplo, el campamento estaciona. Entonces, todo esto se anunciaba con sonido de trompetas, como el famoso sonido de trompetas
nos suena de las películas del ejército de Estados Unidos, de la guerra de sucesión, cuando como el llamada a la batalla, no, gracias yo, No, el tarareo te lo dejo a vos. En ese caso, en ese caso vemos como usaban ciertos códigos musicales para hacer ciertos sonidos, pero sí vemos también el uso de instrumentos. El shofar, que hoy en día lo tenemos como algo completamente ritual, y de Yom Kippur, no es más que una especie de trompeta primitiva, o sea, agarrar un sí, cuerno de animal, ahuecarlo y usarlo como conducto del aire para que genere un sonido. y hay distintos tipos de toques, digamos, también en el shofar, con lo cual, como decía recién, había, no sé si llamarlo al menos en el caso del shofar o las trompetas, llamarlo como instrumentos que hacían música, pero sí sonidos que representaban digamos, que generaban un impacto en la gente, por así decirlo. Tal cual, tal cual. Y otro sonido que genera impacto, pero estudia menos musical, que también está en el desierto, es cuando Dios ordena la confección de la ropa del Cohen Gadol. Que en la ropa del Cohen Gadol le pone campanitas abajo. No era la idea que esas campanas tengan cierta nota, pero un montón de enseñanzas que tiene constancia de dónde está presente la persona, que está acercándose, sepamos dónde está. Pero bueno, a fin de cuentas, campanas, que también es otro elemento para generar sonido, usaban para el Cohen Gadol. Yo iba a saltar un tema, pero veo que tenés uno en el medio, porque iba a saltar al rey David, pero hay un dato acá que no tengo del rey Shaul. Sí, en el Tanakh siguen apareciendo los sonidos muchas veces, muchísimas veces. De hecho, se habla cuando habla de la profecía y de los profetas, como tienen que llegar a un estado de, no trance, pero sí de plenitud Sí. mental, y se usaba también la música para llegar a eso. Para más Y información pueden ver el programa que hicimos, el episodio que hicimos el de la episodio de la profecía. profecía, tal cual. Hoy llegamos a los 25 episodios, no lo dijimos, Ok. pero Pueden es un suscribirse. número. Este es el momento en que aprovechamos, ya que hicimos un paréntesis acá, pueden aprovechar para suscribirse, recomendarlo y etcétera, para que esto siga creciendo. Darle me gusta, Sí. La comentarios, todo campanita que suma. nadie La sabe para qué sirve. campanita, tal cual, que es algo musical. Tenemos que, un caso previo es Shaul. Shaul, en un momento, el reinado de Shaul, según cuenta la Torá, fue muy breve. O sea, Shaul es el primer rey de Israel. Ya lo hablamos varias veces, hablamos de él cuando hablamos de las guerras, hablamos de varios episodios, pero en un momento tiene una especie de alteración mental. David ya está como nombrado sucesor, lo empieza a perseguir, entra en una especie de depresión, y la Torah cuenta donde usaba la música para calmar su estado de ánimo. Al principio David mismo era el músico de él, después busca otros músicos, porque ya estaba Sí. David Bueno, David censurado. siempre se lo presenta como con el arpa, Tal ¿no? O cual, sea, tal es cual. algo que está presente constantemente. Y David, yo iba a saltar el caso de David porque cuando trajeron el Arón de vuelta para Jerusalén, ¿no? Sí. Que hubo una gran fiesta y que David salió a bailar en las calles y como la imagen esa de las celebraciones con música en el pueblo de Israel, pero que todo el pueblo salía a las calles y hacía como un gran festival, por así Tal decirlo. cual, sí, que de hecho la música tenía dos formas de apreciarse. No existían los conciertos de música como tenemos hoy en día, que uno va a escuchar música, ya sea una ópera en el Teatro Colón, o sea ir al Pasto de Vélez para escuchar una banda de rock. Hoy en día esa concepción es muy moderna de la apreciación de la música, de sentarse a escuchar música. En su momento, en la antigüedad y por miles de años, fue o la música litúrgica, o sea, se hace el servicio a Dios o el servicio del culto con música, o se toca para bailar. Son las dos formas de usar la música: entretenimiento social o litúrgica. Mm. Y la de David, en este caso puntualmente, es quizás un ejemplo de la música más folclórica, de vamos a bailar, recibamos la Torá, o sea, creemos un ambiente de alegría, entonces usamos la música para generar ese ambiente. Sí, pero interesante que tal vez la música muchas veces se considera como, uno podría pensar lo que es algo para entretener al resto. Acá tenemos que el rey mismo, ¿sí? El rey era un músico, ¿sí? El rey David, el ejemplo, claro, Guerrero el y rey, claro, sabio y... exacto, eso, claro, guerrero, sabio, una persona muy vinculada con Dios, tocaba el instrumento, ¿sí? Muchas veces, acá abro un paréntesis ya que surge, muchas veces uno dice, bueno, ¿se puede tocar un instrumento o no? Quizás una discusión también depende de la cuestión educativa y demás. Bueno, aquello que le gusta el instrumento puede decir, mira, mamá, David Amelech tocaba el arpa. A lo cual le pueden responder, bueno, comprate un arpa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento que tiene que ver con la educación de los chicos, no es el momento. Tal cual. Pero sí vemos que la música sigue acompañándolo. Y después llegamos al zoom quizás de lo que es la música en el desarrollo de la historia judía, que va a marcar un antes y un después, que es el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash fue el gran templo de Jerusalén. ¿En los servicios o en la inauguración? No, en los servicios, en los servicios. Porque antes, claro, La inauguración del primero, dale. claro, porque en la inauguración que estaba el rey Shlomo cuando se inauguró el Beit HaMikdash, esta fue lo de Hanukkah, La inauguración. sí, la inauguración, pero que también sirve como ejemplo de
las grandes fiestas también que ocurren en Sukkot y demás, toda la fiesta que había alrededor de, digo, para separarlo un poco de la liturgia, del servicio a Dios en el Beit HaMikdash, era un lugar en donde hubo grandes fiestas cuando se inauguró, fue una gran festividad con el rey Shlomo, y volvemos a este elemento de la música como herramienta de celebración, ¿sí? Sí. Pero y ahora pasamos a tal vez lo más conocido, lo que tiene que ver con el gran quiebre que en el mundo judío al menos, que es la parte de la liturgia. La liturgia en el Beit HaMikdash, donde las ceremonias eran acompañadas con música, ya una música más litúrgica, y eran los Leviim, así como tenemos los Kohanim, que eran los sacerdotes encargados de la parte ritual del hacer el rito, o sea, hacer el Korban, que eran los sacrificios, del cual ya hablaremos en otro capítulo, porque también es un tema para desarrollarse, pero eran ciertos rituales que se efectuaban en el Beit HaMikdash, y el que los hacía era el Cohen, el que traía la ofrenda era el Israel. Israel tenemos 13 grupos en el pueblo israelí, que no quiere llamar castas, quizás porque quedan medio feo y habría que explicarlo más, pero tenemos ciertos grupos familiares que son los Kohanim, los Levim y los Israel. Los Israel somos la mayoría del pueblo, Kohanim son los sacerdotes que hacían estos ritos, y en el medio están los Levim, que una de las funciones que tenían era la parte de musicalización del Beit HaMikdash. Había un coro de Levim, de voces masculinas, eran creo que 12 voces, también había 12 instrumentos. Y 12 instrumentos, y se acompañaban toda ceremonia con esas canciones, esas melodías muy especiales, donde después ya queda el romanticismo, parte de la descripción, como que añorando el Beit también añoramos cuando hablamos de las canciones que se había ahí, que era algo único, y vamos a ver más adelante cuando lleguemos a la modernidad, todo lo que quiera legitimidad a su creación musical, dice que es realmente inspirada en la música original del Beit HaMikdash. Claro. Vamos a ver que todos lo dicen, de repente vemos que ninguna fuente lo puede realmente el trazar la línea de conexión, pero todos quieren darse chapa, darse prestigio, conectándose con ello. Después viene la destrucción del Beit HaMikdash, años 70 de la era común, el Beit HaMikdash se destruye, y el pueblo judío pasa del júbilo y regocijo a la tristeza y el duelo, y ahí se implementan las leyes de duelo. Como el Beit HaMikdash se destruyó, se implementaron muchos rituales en el pueblo judío para recordar esta destrucción. El más famoso que todos conocen es la copa que se rompe en los casamientos. Todo dice más alto. Que todo dice más alto porque justamente coincide con el final de la ceremonia. Hay que esperar un pero poquito. Eso, tal cual. No se dice más alto por la copa rota. La copa rota es, mira, estoy contento, me caso, formo un nuevo hogar en el pueblo de Israel, pero así todo recuerdo la destrucción del templo. O sea que es un momento de tristeza, de acompañar con una melodía más triste, pero justo coincide con el final y el más alto. ¿No es correcto? Bueno, de hecho, al menos en Jerusalén, las fiestas no pueden realizarse con varios instrumentos también, por esta misma razón, excepto por eso, creo que también es una discusión alágica, si se puede utilizar o no, depende de la situación, pero cuando uno va a un casamiento aquí en Jerusalén, generalmente hay alguien que toca el teclado porque tiene la posibilidad de hacer más sonidos, y tal vez algo de percusión, pero solamente se utilizan dos instrumentos, que no sea una banda, en recuerdo a esto también. ¿Sí? Así es la costumbre de Jerusalén, y lo que tenemos también es que, bueno, lo que se hace con la música es prohibirla. O sea, el Beit HaMikdash es muy lindo, la música es espectacular, Beit HaMikdash no está, la música se olvida. Entonces, el código de ley judío que fue desarrollado fue escrito al final, 1500 años después, todavía habla de que está prohibido escuchar música, porque la música es alegría, y alegría es estando con el Beit HaMikdash, con el pueblo judío reunido, en Israel, con el Mashiach. Entonces, la música queda relegada a un segundo plano, y ya todo lo que es litúrgico se hace sin música, así como la gente en sus casas tampoco escuchaba música y tocaba música porque no era algo autorizado por la ley judía. De hecho, no es casualidad que estemos tocando este tema ahora, porque dentro de poco vamos a entrar en los días del Omer, ¿sí? Y es algo interesante porque la música como parte de la vida, tal vez uno no lo relaciona tanto con el mundo religioso. Es decir, bueno, está bien, parte de la liturgia, pero no algo como alegría. En cambio, vemos que las leyes de duelo nos obligan a todo el pueblo de Israel de evitar escuchar música por estos días, justamente porque era parte intrínseca de la vida también, escuchar música y también en el servicio en el Beit HaMikdash. Entonces, en las leyes de duelo, por eso estamos hablando de este tema, para evitar tener que tocarlo durante los días del Omer, pero es algo que se aplica en cualquier duelo, digamos. Una persona que está de duelo también tiene estas restricciones, el duelo individual y el duelo del pueblo. Sí, así es. O sea, hemos visto que el judaísmo asocia música con alegría. Toda esta situación donde hay que disminuir la alegría, disminuimos en música. Sea la cuenta del Omer, donde estamos de duelo por los alumnos fallecidos de Rabbi Akiva, o sea después la destrucción misma del Beit HaMikdash, la cual lamentamos en los meses de Tamuz y Ab. Entonces vemos, y el que está de duelo por perder un familiar, siempre la música queda de lado, y así fue que la música quedó de lado.
por unos 5 siglos más o menos, desde la destrucción de Tamikdash, que fue en el siglo I, hasta el siglo VI, donde en Babilonia empiezan a surgir los que son los piyutim Los litúrgicos. famosos paitanim, una cuestión poeta, no sé si se llaman los Se puede poetas. traducir como poetas, paitán. Lo que pasa es que en realidad el rey David fue el gran poeta del pueblo de Israel. ¿Sí? Cuando alguien piensa, Sí, no podemos dejar de mencionar el libro de Teilim, claro, se nos estaba yendo, pero por eso. el gran libro de Teilim de los Salmos son poesías, son alabanzas al rey David. De hecho, muchos de ellos empiezan como shir. O sea, la palabra misma shir o mismor, que son todas acepciones judías para la forma de lo que hoy conocemos como música o como poesía, es la forma de encabezar sus capítulos del libro. Pero entonces empiezan los famosos piyutim, que están presentes también hasta el día de hoy, forman parte también de distintos días de rezo y demás, pero los paitanim, el más conocido es el Ezra. Voy a tener que acudir Al machete. al machete. Sí, el Azar Kelir, ¿sí? Que autor de muchos piyutim muy conocidos. En Israel, ¿no? Vivía en Israel, tengo entendido, tengo un dato Sí. ese. Que si bien el centro judío estaba en Babilonia, pero él estaba en Israel y compuso muchos de estos poemas litúrgicos. De hecho, hoy en día, si una persona agarra un sidur o agarra un machzor, un libro de rezo judío, va a ver que es extremadamente extenso. Y porque tiene el famoso rezo que en su momento se hacía, que era la Amidá, las 18 bendiciones, que son 19 ahora, pero después se fueron agregando a lo largo de la historia un montón de piyutim, y fue algo interesante como los judaísmos que están conservadores en ciertos aspectos, de repente con los piyutim, que al principio estaban recontramente vedados. De hecho, hay citas de esta época donde vemos frases de grandes legisladores que dicen: el Hazán que canta un piyut se lo baja, claro, se lo saca del puesto. Lo que pasa es que en algunos lugares lo que hacían era también repetir palabras para que pegue con la música, ahí ya te vas del rezo. También creo que vi de Rabbi Hasid la cita esa, de que el problema es que en el afán de hacer de que quede bonito, bueno, estás repitiendo palabras y en el rezo eso no se puede. Si estás diciendo que es la misma palabra. Tal cual. Bueno, ya que mencionaste a Rabbi Hasid, él que marca un antes, estamos hablando del siglo XII más o menos, él marca un antes y un después en muchos aspectos de la cultura judía, y es una de las grandes citas para hablar de la música, cómo encarar la música. Él habla que sí, que no. Él hace un libro, justamente su nombre es Hasid, el piadoso, porque tenía muchas costumbres familiares, ya venían de su padre, que tenía ese mismo estilo, y él las deja en un libro donde vemos costumbres que son más allá de lo que la ley pide. O sea, generalmente exceden al Shulchan Aruch, al código de leyes, pero muchas se incorporaron como una costumbre aceptada en el pueblo judío. Y él, cuando habla de la música, él se mete muy fuerte contra ella, porque justamente él veía que cosas que son de idolatría se usan para santidad. Entonces no va que el himno usado para alabar un dios pagano, digamos, para dar un ejemplo, se termina usando para santidad, porque él lo veía muy mal y por eso se puso muy en contra de esta situación. Hay algo que también estoy acordando del tema que tiene que ver con la ley judía, que es el hecho de que aquel que se encarga del rezo, si el Hazán, tenga una buena voz. Es algo que es destacado, es algo que se pide, idealmente. Hay distintas alajot en aquel que tiene que comandar el rezo, sobre todo, por ejemplo, en las festividades. Tal vez ahora se lleva al extremo de que lo único que importa es que sea un gran cantante y no nos fijamos tanto en su vida espiritual, pero más allá de eso, el hecho de que tenga una buena voz es algo destacado. Es decir, alguien que comanda el rezo, ¿por qué? Evidentemente porque genera una elevación comunitaria cuando está comandando el rezo alguien que canta o entona bien. Sí. Tal cual. Entonces, bueno, vemos que, de hecho, esta época coincide también eso que decís vos, que los grandes cantores, de hecho se sigue pasando el día de hoy, coincidían en ser Hazanim. O sea, era el representante litúrgico de la congregación y además era el cantante de la ciudad, porque justamente esas dos profesiones se encaminaban muy bien. Volviendo un poco al tema de los Levim, porque hay un quiebre que también hay que mencionar, es el rezo ashkenazí. Eso es más relacionado con los judíos de Europa, y el rezo sefaradí, más relacionados con los judíos de Medio Oriente. Siempre hay una discusión de cómo nos vinculamos con los Levín. Creo yo, por la humilde contacto que tuvimos para preparar este programa, están los macamim, ¿sí? Los macamim, que son los distintos tipos de entonaciones. Acá alguno que sepa bien me va a querer destrozar, pero no cometer un error en eso, que tienen que ver con distintas melodías que se utilizan para el rezo. Es mucho más amplio el repertorio dentro del mundo sefaradí que el mundo ashkenazí. En el mundo ashkenazí hay 5 melodías más o menos. En el mundo sefaradí, incluso por ejemplo, para Minjá de Shabbat se hace de un modo y en Shaharit se hace de otro modo.
Y ellos lo vinculan. Y depende que Shabbat del año también. Claro, sí, sí, no. Los que saben, de verdad que es un placer hablar con ellos. Y aparte, lo que no es un placer es estar en un beta Knesset con ellos cuando está haciendo otro algo mal y le dicen, no, hay que, le cambian la kedusha o esas cosas. Pero más allá de eso, lo vinculan, cualquier persona que está más o menos entendida en el tema, intentan buscar el vínculo con el Beit HaMikdash, ¿sí? Con estas entonaciones, estas melodías, tienen que ver con los Levim. Y no es algo tan entre comillas, decorativo o algo que tiene que ver con la estética, sino que incluso los grandes mekubalim se dedicaron a hacer piutim y a conectarlos con la música. Es algo que está presente a nivel, que esté con el rezo, no significa solamente para que suene bien. Evidentemente hay una conexión espiritual que intentamos conectarla hasta el Beit HaMikdash. ¿Sí? Sí, sí. De hecho, si queremos seguir con la historia para llegar a la modernidad, llegaríamos ya quizás siglo XV, más o menos siglo XVI, donde vemos surgir por quizás en los países de cada uno donde estaba perteneciendo, dentro de los sefaradim, la romanza y todos los cantos que son muy influenciados por la música española y música después de los países árabes donde también estaban viviendo, y el ashkenazí con la música klezmer, que no se puede dejar de mencionar, donde surge la música klezmer, que era ya no tanto ritual, no se usaba el klezmer para el rezo en la sinagoga, sino nada más que nada para los casamientos, para el baile, pero surgen estas dos formas de hacer música, muy influenciadas por el entorno al que pertenecían, que ya siguen hasta la actualidad, y después, ya con el siglo XIX, ya es que la música tiene su gran expansión, tenemos que saltear, estamos Sí, hablando de los nigunim. eso, Eso, te iba a dale. decir. Lo vi en tu cara. Sí, Dije. hay dos cosas que no quiero olvidarme. La primera que tiene que ver con no sé llamarlos nigunim o el método no sé si estamos refiriendo a lo mismo. Cómo se lee la Torá, cómo se Ah, no, no, lee eso. Aparte, también, los tamim. los tamim, que alguien decía, bueno, ¿cuándo se inventaron las notas musicales? Fue mucho tiempo después a los tamim, pero los tamim indican también qué tonalidad, cuándo subir el tono, cuándo bajar el tono, y ahí Sí. ya vemos que está es más, cuando alguien lee de la Torá y no lo lee según los tamim, que es estos signos, Notas musicales. ¿sí? Notas musicales Sí. que están dentro del texto no, no en el rollo mismo, pero digamos que así debe ser leída la Torá, es como, mucha gente se enoja de que estás leyendo mal, tenés que leerlo de tal manera, no entro Sí. en la halajá, porque quizás Justamente, puede si ser. querés, la alajá, justamente el alajá habla que una persona que lee mal la Torá tiene que volver, tiene que repetir si su error, su forma de leer, o sea, lo que se equivocó, afecta al significado. O sea, si en vez de no dijiste que sí, o en vez de Abraham Yitzhak, estás hablando de otra cosa, entonces tenés que volver a repetir la lectura. Eso es con respecto a las palabras. Claro. Ahora, con respecto a las vocales, también puede pasar algo así, que conjugues mal un verbo, entonces, por el hebreo no tener vocales y tener que leerlas de memoria, puedes conjugar mal un verbo y cambiar el significado de la oración de lo que está diciendo. Si va a pasar o si pasó o si tenemos que hacerlo antes o después. Ahora, la Haas sigue profundizando en el tema y dice que también las notas musicales dan contenido al texto. Entonces, si tu nota musical, que lo que alteraste, afectó el significado, también por eso tenés que repetir esa parte que no dijiste. Y las notas musicales son quizás, estas notas de la Torah, son de la tradición judía el eslabón más antiguo y a su vez con más continuidad hasta el día de hoy. Si bien como pueblo judío desarrollamos muchas cosas, la escritura musical no fue nuestro fuerte. De hecho, no fue el fuerte de la humanidad tampoco. Hubo una metodología griega muy antigua y muy primitiva. En la Edad Media se desarrolló de otra forma un poquito mejor, pero la partitura que conocemos hoy, que maneja todos los sonidos habidos y por haber, y que los puede representar en papel, estamos hablando del siglo XIX. Por eso también es tan interesante y tan complejo investigar la música, porque no tenemos las cosas escritas como podemos agarrar el Quijote, son 500 años de historia, de antigüedad, que la escritura está tal cual, y podemos fotocopiar y leemos el Quijote hoy, como lo escribió Miguel de Cervantes hace 500 años, 400 años, pero con la música es más difícil, más complicado. Entonces los Ta'amim, que esa melodía de la Torah, que tenemos fuentes incluso en el Talmud, siglo II, siglo I, de cómo se leían los Ta'amim y cómo se armaba problemas si no se respetaban los Claro, Ta'amim. eso pasa el día de hoy también. Sí, también. Entonces, es interesante también como una continuidad judía, pero el tema es que siempre pasaron de maestro-alumno, al no tener una constancia escrita, una comparación, o un grabador que te diga, ¿sabes qué? Son así los tamim, era todo repetición y ahí puede ser que hubo algunas deformaciones. De hecho, en esencia, tamim, ashkenazim y sefaradim son muy diferentes, pero muchas veces tienen la misma intención, que la nota suba, que la nota baje. Entonces, también nos dan una continuidad de música judía desde la antigüedad hasta la vida cotidiana del día de hoy. Los nigunim hasídicos tenemos también para agregar, que estamos hablando ya cuando surge el hasidismo, el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, como ya hablamos cuando hablamos de hasidismo, capítulo Ucrania-Rusia, que todavía sigue vigente, tanto el capítulo como la guerra, esperemos que pronto, sí, tal cual fue antes de que empiece la guerra.
Entonces ahí tenemos que los rebes, cuando querían bajar el judaísmo al pueblo, usaban los cuentos, usaban las parábolas, también usaron mucho la música. Bueno, al día de hoy es muy común, por ejemplo, en Hanukkah, cuando encienden las Nerot de Hanukkah, el Rebbe se pone a tocar el violín y están todos los Hasidim viendo cómo toca el violín ahí contemplando. La música está súper presente en el mundo en el mundo judío en general, el mundo hasídico tal vez hace un gran fuerte también en el Tish y toda la comunidad unida por algún nigún, estas entonaciones, es algo frecuente. Sí, que antes que nada, el nigún en sí es una melodía muchas veces muy repetitiva, no muy larga, donde se repite y se repite, incluso a veces con alguna frase, normalmente es puramente melódica, Sí. a veces tiene alguna frase, una especie de mantra donde uno repite y repite y repite, cosa de que penetre. También lo vemos en el Simchat Torah, que es donde se canta mucho y se baila, canciones que se repiten y que se repiten en una misma frase, como que la idea es aprender esa enseñanza y que penetre quizás con una especie de ósmosis hacia, a través de la música, como que entra las enseñanzas a nosotros. Bueno, en el estudio está eso presente, de hecho en el Talmud, ¿sí? También tiene todo aquel que estudia sin hacer un nigún, sin hacer entonar una melodía, no está llegando al sumo del estudio. Uno tiene que estudiar, por eso se estudia en voz alta y haciendo como cierta melodía en el estudio. Y es más, es interesante que cada uno tiene su propia melodía. Esto pueden probarlo en sus casas, intenten estudiar y si lo estudian en voz alta y se sueltan un poco y no están tanto atentos a lo que ocurre en el ambiente, cada uno tiene su propia melodía, que sale, y incluso que esté leyendo cualquier tipo de libro, de que esté estudiando Torah, sale como una melodía interna y es impresionante. El Talmud dice que hay que estudiar así, ese es el modo de estudiar. Es una melodía propia, es un desarrollo propio de melodía. Sí, sí, sí. En los que estudiamos escuchando a Queen, no. No, no. Muy A bien. menos que te surja. Surja, tal cual, sí. Bohemian Rhapsody, muy bien. Entonces, allá ya vimos un panorama muy grande. Quizás nos falta el final, que es el siglo XX-XXI, Sí. donde, bueno, todo explota a nivel de desarrollo y de combinación de ritmos Y de influencia y de también. influencia. Hay una parte específica, un capítulo que hay que mencionar sí o sí, que es la música israelí, donde de repente empezaron la saliota de Israel y el desarrollo del país. Viene gente de todos lados y se arma una especie de crisol de pueblos, de razas, de gente de muchas nacionalidades. También pasó con la música, donde surgió ritmos israelíes nuevos también, que muchas veces es la combinación de otras cosas que venían trayendo, o popularizar, o dar a conocer canciones que quizás para la comunidad teimaní era reconocida y para el resto del mundo no, o para los que sí, para el sefaradino. Entonces también Israel provocó ese efecto también de acelerador en tema de la música. Y después del siglo XX, con todo lo que surgió desde el rock, el pop, vimos como también eso llegó al judaísmo y de repente vemos cantantes judíos, quizás referentes judíos con una barba larga y un Streimer en la cabeza, que están cantando pop, Sí. o están cantando rock. Mordecai Ben David, Abraham Fried, como tal vez los nombres más referentes. No quiero ofender a nadie, tiré a dos grandes que nadie va a discutir. Pero, y algo que te anticipo ahora, lo digo, quiero que hagamos un programa especial porque es una figura bastante polémica. También es imposible hablar de la música judía sin mencionar a Shlomo Carlebach, ¿sí? Que por un lado, de vuelta, querría que nos metamos un poco más en profundidad respecto de su persona y de su obra, pero es inevitable también hablar de algo que yo lo pensaba en el vínculo siguiente. Muchas veces hay muchos judíos que no están tan cercanos a una vida religiosa, sin embargo, por ejemplo, se conectan con la gastronomía, ¿sí? Puede haber algún ashkenazí que tal vez no cumpla tanto, pero que el gefilte fish sabe lo que es y está presente, y para él lo que ocurre cuando pasa Rosh Hashanah es comer gefilte fish. Carlebach hizo que una gran conexión en el mundo judío a través de la música. ¿Sí? Incluso Sí. personas que no están viviendo una vida religiosa se conectan con las canciones que él hizo, y de hecho mucha gente terminó volviendo en Teshuvah gracias a sus canciones. Está presente su repertorio en un montón de sinagogas y otras que no son sinagogas, pero eso es otro tema político que no nos vamos a meter, al menos en este momento. Pero es inevitable hablar de la influencia musical de Carlebach cuando hablamos de un programa de música, ¿sí? Sí, sí. Y también, bueno, trascienden fronteras. Después de Carlebach lo vemos que se hace Mordecai Ben David, donde la canción de Mashiach, Mashiach, Mashiach de Mordecai Ben David rompió todas las fronteras, límites, nacionalidades, hasta religiones, porque vemos gente no judía que de repente pone en su casamiento esta canción, porque vemos cómo trascienden y de repente se hacen populares. Ahora, sobre qué es música judía y qué no, hay un debate filosófico larguísimo sobre eso. Una canción escrita por un judío, ¿es judía la canción? Una canción escrita para judíos, ¿es judía? ¿Tiene que ser por judíos y para judíos? ¿O no? O quizás simplemente porque entró, ¿viste? Pegó la canción y se adaptó, ya queda como parte del mundo judío en general. De hecho, un caso muy común, muy famoso, es el Félix Mendelssohn, el famoso compositor.
era nieto de Moisés Mendelssohn. Moshe Mendelssohn, que era un judío observante, que fue en su vida era observante y fue el que desarrolló el iluminismo y después terminó provocando un quiebre, pero en su vida cumplía Torah o Mitzvot. Ahora el nieto, Félix Mendelssohn, a los 7 años fue bautizado, era ya cristiano, fue bautizado. Entonces la música escribió Mendelssohn, que son partituras hermosas y un eximio músico, de la altura quizás de Tchaikovsky, Mozart, Beethoven. Entonces, esta música es judía o no judía, como que tenemos ahí una especie de bagaje de analizar que no se tenga una respuesta. Mira, y tal vez podemos sacar, aunque sea, de vuelta, el objetivo del programa es que sea final abierto, cada uno puede sacar conclusiones en su casa. Sí me parece que podemos decir, hay música de judíos y hay música judía, sobre todo por la cadena esta que venimos diciendo, cuando todo el tiempo que mencionamos los compositores o los referentes musicales intentan vincular la música que hacen con el Beit HaMikdash y con los Leviim. Entonces, entiendo que el objetivo de la música en el judaísmo es intentar encontrar un modo de vincularnos con Dios. ¿Sí? Sí. De ahí surge todo, en el servicio divino, en el lugar más santo que tuvo el pueblo de Israel, estaba presente la música. Entonces, evidentemente, la raíz tenemos que buscarla por ahí. ¿Cómo puedo conectarme yo con Dios a través de una herramienta que está presente y que es inevitable? A todos nos despierta sentimientos la música. Y muchas veces uno puede tener un servicio divino mejor gracias a cierto artista, siempre que tenga vinculado con el servicio a Dios. ¿Sí? No sé, inspiración, seguro. De hecho, lo que decía, un ejemplo muy claro, que fue con el primer rebe de Jabal, se opuso mucho a Napoleón, cuando era la guerra de Napoleón contra Rusia, estaban apoyando al lado ruso, o sea, en contra de Napoleón, porque veían que Napoleón iba a traer mucho avance quizás de derechos sociales, pero hubo un retroceso espiritual, porque era esa apertura que de repente iba a hacer que entre en conflicto la cultura judía y que mucha gente que no estaba tan firme en sus valores judíos termine perdiendo. Entonces el Rebbe estaba siempre en contra de Francia, pero al momento llega la canción de la Marsellesa, el himno de Napoleón, que hoy en día es el himno oficial de Francia. Es el himno más lindo de todos. Es un himno muy lindo, y el Rebbe dijo, esto tiene Nitzotzot de Kedushá, tiene chispas de divinidad es una inspiración, es algo inspirador, quizás como sea la palabra, para bajarlo a un lenguaje coloquial. Entonces agarró ese himno y al día de hoy hay lo que es el Tish, lo que es el Farbrengen, las reuniones hasídicas, y ven que de repente se ponen a cantar la Marsellesa y dice, ¿qué es esto? ¿Este es un banquete espiritual, una reunión espiritual o es una reunión nacionalista francesa? Y no, justamente no estaban de acuerdo con los movimientos quizás de la idea de Napoleón o que Napoleón gane, pero cuando vieron en algo esa capacidad de inspiración, lo tomaron como propio. Y en ese caso, ¿sería judía la Marsellesa? Quizás sí, quizás tiene, al ver esa santidad y verlo con esos ojos tan puros, es decir, esto es inspirador, se puede aprovechar y se puede usar para algo bueno. Una última cosa, al menos de mi parte, preparando, buscando información para este episodio, hablé con mucha gente que me decía que hay un midrash, un versículo que dice que el origen de la música está en el judaísmo, que lo tenía, digamos, la información musical la tenía Jacob, y llegó a Mitzrayim, porque hay un versículo que es el siguiente, ¿sí? Un segundo, a ver, que no me falla acá. Esta es en Mem Gimel, que es 43, 43. ¿Sí? Bereshit 43, 11. ¿Sí? Dice, Vayomar Aleem Israel, Abiem Imken Eifozot Asu Ku Mizimrat Aretz. Agarren de Zimrat Aretz. Ahora, dicen que hay un midrash. Yo no, lo busqué por todos lados, no lo encontré. Es un pedido a la población, ¿sí? Si alguien sabe dónde está ese midrash en donde dice que se aprende de Jumi Simbratares, que Jacob le dio la música y por eso la música llegó a Egipto y después empiezan a construir. El pasú que está hablando de llévenle regalos al faraón para que no se enoje con ustedes, pero Zimbra es también de Zemer, de canción. Entonces, sí, pero hablando con mucha gente me decían, mira, de acá se aprende y de hecho por eso los mejores cantantes eran egipcios en el mundo árabe, porque en realidad venían de la fuerza que les dio Jacob y demás. No encontré ese midrash, así que si alguien sabe dónde está, se lo agradecería porque estuve horas buscando. Lo máximo que encontré es que Zimbrat lo traducen como las cosas lo mejor de la tierra, pero no encontré ese midrash. Si alguien sabe dónde está, se lo agradezco. Sí. Bueno, entonces ya cerrando, tenemos que la música existe, es una herramienta muy potente y muy fuerte. Después hay temas más técnicos sobre una discusión famosa entre Moshe Feinstein y Rabbi Yosef, si se puede agarrar cualquier música y usarla para algo ritual o no. O Sole Mío, cuando hacen la Kedusha. Tal cual, usar el Sole Mío, o quizás algo mucho menos. El sefaradí usa mucho Kalsum, que es una cantante egipcia muy anti-judía, con mucho odio al pueblo judío, y la agarran sus melodías como si fueran Beit HaMikdash. Si prepara esto, era una canción se vendría a cantar, no sé,
cualquier cantante famoso de cantar de Shakira y que cantarla en el Beit HaMikdash. Pero si es egipcia, se la dimos nosotros. Entonces, Bueno, ahí tenés el Midrash. tal cual, que es una justificación también. Pero bueno, entonces vemos que la música es una herramienta muy, muy potente, con la capacidad de, como dijimos en el principio de Rey Shaul, de animar o de deprimir, de alegrar, de motivar. Entonces, como judíos, tenemos una herramienta más en el mundo que es la música, y lo que nos queda para poder encaminar las dos cosas es usarla para algo positivo, usarla para estar de mejor ánimo, usarla para que mi rezo sea más inspirador, usarla para crecer anímicamente, espiritualmente. Así que tenemos una herramienta que es la música, tenemos mucho de judío en la música, que es lo que fuimos contando hasta ahora. Así que combinemos las dos cosas para usarla como herramienta para nuestro crecimiento personal. Bueno, gracias por Sí, hasta todo. acá llegamos hoy, será hasta la próxima, gracias por acompañarnos y como siempre decimos, suscríbanse, acompañen, denle click a la campanita y coméntenlo con sus amigos y amigas.